que es la ley de Grashow. Por ahí ya subí la solución de los mecanismos, bueno, las animaciones, mejor dicho. Entonces, en teoría, a eso deberían de haber llegado o deberemos de haber llegado, ¿vale? Continuando con esto, correspondería hablar sobre el mecanismo manivela-biela corredera, o mejor conocido como MBC. En particular, este mecanismo podemos llegar a tener dos configuraciones. Las dos son utilizadas, simplemente, bueno, se les comenta precisamente porque en particular estas dos configuraciones pueden o se puede dar el caso de que se considere o los consideremos más adelantito en otra categoría o en otras dos categorías, en particular por ciertas características de velocidad, de trayectorias, por darles un ejemplo. ¿A qué me refiero? Estos dos mecanismos, en particular el que les pinté acá arriba, aquí en la pantalla, ese lo vamos a conocer como un manivela-biela corredera central. Se conoce como el MBC centrado porque el eje de rotación de la manivela, que es este, donde estoy marcando con el marcador, el plumón, coincide con el eje de traslación de lo que es la corredera. Por esa simple razón se considera como central. En el caso de aquí abajo, por obvias razones, ya no coincide. A este se le conoce como descentrado. Me pueden decir, pues es que es lo mismo. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Gracias a ese descentramiento, el mecanismo tiene otro comportamiento cinemático totalmente diferente al de arriba. Entonces, ahí es importante precisamente que nosotros más o menos nos vayamos formando una idea, nos vayamos formando un concepto, que el simple hecho de cambiar una pequeña distancia, que es este descentramiento, podemos generar mayor velocidad en el retorno, perdón, en el reposicionamiento, y una velocidad más baja hacia el avance, ¿vale? Una característica que tiene este mecanismo es que ya tiene una pieza, en particular ahí es la que estoy identificando con el número 4, que es una corredera. Sigue siendo un eslabón. Sin embargo, esta corredera desliza sobre una guía que está fija. Por lo tanto, podemos considerar, y se considera, mejor dicho, a este mecanismo como un mecanismo con deslizamiento absoluto. No quiero decir con esto que se queden con el concepto de que siempre la guía va a ser recta. Hay casos, son raros la verdad, donde la guía tiene cierta curvatura. Sin embargo, se sigue considerando como un manivela-biela corredera. En la gran mayoría de los casos, como les digo, siempre va a ser una guía recta. Otro de las características es el acoplador que está conectando la manivela contra la corredera. Específicamente o de manera general recibe el nombre de acoplador, pero de manera particular a eso lo vamos a conocer como biela. Acuérdense, en un extremo nos genera una trayectoria circular y en el otro una trayectoria recta o una línea recta. Por esa simple razón se considera a ese acoplador como biela. Perdón. Ay, perdón. Aquí las principales aplicaciones de este mecanismo, se puede decir así, o las que más frecuentemente vamos a poder visualizar o llegar a trabajar con ellas, es un motor de combustión interna y en su defecto un compresor reciprocante. En el caso del motor de combustión interna, el movimiento de entrada se lleva a cabo en la corredera. Este movimiento lo propicia o lo genera la explosión de la mezcla aire-combustible, el chispazo de la bujía, en el caso de un motor a gasolina. Esta, como es muy brusca, sí, brusca, puedo llamarle, entrega o cede toda esa energía producida por la propia explosión a lo que es la manivela, o mejor conocido como cigüeñal, y ya del cigüeñal se deriva el movimiento a los demás sistemas. Ese es el caso del motor de combustión interna, puede ser de 4 tiempos o de 2 tiempos. Sin embargo, en un compresor reciprocante o en una máquina reciprocante, el movimiento de entrada es al revés.
El movimiento de entrada se da en lo que es la manivela número 2, esta mueve la biela y la biela a su vez a lo que es la corredera. Los compresores, obviamente ahí me hace falta hacer un dibujo o me haría falta considerar bueno, por eso lo comento, algo que se conoce como plato de válvulas. Ese plato de válvulas precisamente nos permite incrementar la presión y obviamente la temperatura del aire y obviamente almacenarlo en un recipiente. Es como funciona un compresor de aire. Al igual que el mecanismo de 4 barras, este mecanismo también tiene fases de bloqueo. Principalmente son dos, les voy a ser bien honesto. Sin embargo, bajo ciertas características, como ya les había comentado, específicamente de las longitudes de los elementos, puede presentarse más. Sin embargo, a este mecanismo, como al igual que el 4, ¿cómo se llama? Al 4 barras, perdón, podemos llegar a tener hasta 4 fases de bloqueo. Sin embargo, aquí sí lo rige una ley o una regla. Específicamente, esa regla o ley nos indica que la longitud de la manivela más el descentramiento debe de ser menor o igual a la longitud de la biela. Esto es con la finalidad de que nosotros garanticemos de que nuestra manivela va a dar vueltas completas. En dado caso de que no se cumpla esta ley o esta regla que les estoy pintando, obviamente nuestra manivela no va a dar vueltas completas, se comportaría como un balancín o en su defecto como un oscilador. Una vez establecido esto que les acabo de comentar, ahora sí voy a hablar de las fases de trabamiento o de las fases de bloqueo. Específicamente, a nosotros los mecánicos nos interesan dos. Específicamente van a ser cuando la manivela, si no ahorita muevo la cámara, pero creo que ahí está más que suficiente. La manivela, la biela y la corredera obviamente se alinean y la otra, se puede decir la opuesta, es cuando la manivela y la biela quedan colineales. En este caso, esta que estoy dibujando en la parte superior es la primera, en la parte inferior es la segunda, que les acabo de comentar. Ahí ustedes logran ver que obviamente estoy refiriéndome a lo que es un manivela biela corredera centrado, ¿sale? En este caso 2, 3 y 4 se están alineando, por lo tanto a eso se le conoce como punto muerto superior. Es cuando el pistón está hasta arriba, está comprimiendo precisamente la mezcla de combustible. En la parte de abajo pasa lo contrario. Cuando nosotros, o cuando esa explosión ya entregó toda esa energía a lo que es el cigüeñal, se vuelve a alinear a 180 grados bajo esta configuración. A esta posición se le conoce como punto muerto inferior. Ese punto muerto inferior, si se dan cuenta, yo les comentaba, las fases de bloqueo o de trabamiento siempre van a ser opuestas. Ahí se dan cuenta que siguen siendo opuestas. La diferencia entre ambas posiciones, punto muerto superior y punto muerto inferior, estas diferencias se le conoce como carrera, ¿sale? ¿Por qué es importante o por qué a los mecánicos nos interesa? Denme un segundo. Perdón. Ay. Esta carrera, por ejemplo, para los que les gustan los motores o los autos, si necesitamos que nuestro auto sea muy rápido, que tenga mucha velocidad, hay una regla que más adelante seguramente la van a ver en motores de combustión interna, que nos dice o nos indica que para que nosotros tengamos mayor velocidad, las bielas, las bielas principalmente, deben de ser delgadas y altas, o sea, largas, si queremos velocidad. Pero si queremos fuerza, en ese caso par torsor, debemos de colocar bielas chaparras y gordas, ¿vale? Entonces, esa reglita precisamente nos ayuda dependiendo qué es lo que nosotros necesitemos explotar, de que nosotros necesitemos aprovechar de nuestro mecanismo manivela biela corredera, ¿vale? Ahora, con la regla que les establecí, se puede llegar a dar otra fase de trabamiento.
Y específicamente esta puede aparecer o aparece, ¿sale? Cuando las longitudes de la manivela y la longitud de la biela son iguales. Y esta va a ser cuando la manivela, por ejemplo, que voy a indicar que la manivela es la roja, la biela viene siendo esta verde, quedan perpendiculares al desplazamiento de la corredera. Ahí podemos decir que es otra fase de trabamiento u otra fase de bloqueo. Ya les había comentado cuando vimos mecanismos básicos que cuando tenemos una corredera y una biela y esta biela queda perpendicular al desplazamiento de la corredera, declaramos fase de bloqueo. Aguas. No hay que confundirnos con una fase o una fase crítica, específicamente la que yo les había comentado, cuando la manivela queda perpendicular al desplazamiento de la corredera, que es esta, porque no es lo mismo, ¿sabes? ¿En qué difiere? Aquí se traba, aquí se detiene, déjenme llamarlo así. Aquí no. Esta, déjenme llamarlo así. El elemento 3 sabemos que es nuestra biela. En este caso, nuestra biela, como tal, sacrifica su movimiento plano general, o sea, sacrifica me refiero a que no lo realiza, sino que en ese instante, a 90 y a 270 grados, desarrolla otro tipo de movimiento. Específicamente es un rango muy cortito, les estoy hablando de 1 grado, 2 por mucho, si no es que menos, realiza para esa posición movimiento de traslación, ¿sale? Entonces, lo de abajo es fase crítica y lo de arriba fase de trabamiento, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Sí, profe. Bueno, con respecto a la fórmula que nos dio, en este caso, Ajá. no podría ser como la de la otra vez, que sea necesariamente menor, porque si sería igual queda en fase crítica, o... No, 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 no. Precisamente por eso les aclaraba esa parte. Cuando se cumple la igualdad, puede aparecer esta otra fase de trabamiento. Cuando es igual. No es lo mismo fase de trabamiento que fase crítica. Fase crítica tenemos de posición, de velocidad y de aceleración. Dentro de las de posición están precisamente las de trabamiento. Las otras fases críticas de velocidad y de aceleración, precisamente aquí las ves. Aquí, vaya, no sé con quién hayas cursado dinámica, si fue conmigo, esto sí ya lo debes de saber. En este instante, esto vale 0. Para ese instante. Sin embargo, el hecho que yo te diga que vale 0 no implica que esté quieto, no implica que todo valga 0. Algo que pasa aquí. Por eso te digo, aguas con esa parte. Son dos cosas totalmente distintas. Ok, profesor, de acuerdo. Gracias. ¿Más dudas? Ok. El siguiente mecanismo que tenemos que ver, entonces, vendría siendo el mecanismo de yugo escocés. Dime. Profe, entonces ese es idéntico a las transformaciones del mecanismo biela manivela de Grashow. ¿Cómo? Grashow. No. Grashow es otra cosa. Grashow es para 4 barras. Ok. El yugo escocés sigue considerándose como un mecanismo de 4 eslabones. Aquí lo que estoy dibujando ahorita es su forma tradicional. Y específicamente, una forma de cómo nosotros podemos identificarlo es mediante esta pieza que estoy pintando ahorita. Es esta T. Esa T es característica de este mecanismo, del yugo escocés. Específicamente, a este mecanismo, como les comentaba, se le considera como mecanismo de 4 eslabones. ¿Sale? ¿Qué es lo que ocurre, chicos, chicas? Específicamente este mecanismo lo podemos
clasificar también como un mecanismo con deslizamiento relativo. Lo que ocurre es que, si se dan cuenta, el elemento 3 o la piececita esa anaranjada que pinté hace la función de un acoplador. Pero, aquí viene el problema, pero ese acoplador no describe o no desarrolla precisamente movimiento plano general. Bajo esa configuración o en este mecanismo específicamente, ese acoplador desarrolla movimiento de traslación curvilínea. Ese es el detalle, ¿vale? Bajo esta configuración. Sin embargo, aquí les puedo decir otra forma, que tenemos dos correderas. Una con deslizamiento relativo, que es esta, la 3, y otra con deslizamiento absoluto, que es esta pieza de color verde. Todas las conexiones que aparecen aquí son pares de un grado de libertad. Sin embargo, en la vida real existen varias configuraciones. Una de ellas es la que les estoy dibujando aquí en la parte inferior. Si ustedes se dan cuenta, estoy desapareciendo la corredera 3. Ya no hay acoplador. En este caso, entendamos que es el contacto directo entre una manivela y una corredera. Sin embargo, aquí aparece una conexión de 2 grados de libertad, ¿sale? Y mantenemos 2 de 1. Sigue funcionando exactamente igual, sigue funcionando igual. Aquí también otra característica que tiene este mecanismo. Denme un segundo porque se me cayó mi marcador, denme. Es que este mecanismo, que nos ayuda a generar o nos permite generar la onda senoidal o cosenoidal, de acuerdo a donde inicie o se inicie el ciclo de movimiento, ¿vale? También tiene fases de bloqueo, sí, también puede llegar a tener hasta 4 fases de bloqueo también. Estas fases de bloqueo específicamente, ¿cuáles van a ser? Cuando la manivela 2 o la barra 2 quede perpendicular a cualquiera de las correderas. Las dos más evidentes es cuando la manivela 2 esté a 0 grados y a 180 grados, ¿sale? En ese caso estaría quedando perpendicular al desplazamiento de la corredera 3. Pero también cuando la manivela 2 quede a 90 grados o a 270 grados, que estaría quedando perpendicular a esta corredera. Entonces ahí, esas son las 4 fases de trabamiento de bloqueo que se pueden llegar a tener del yugo escocés. El yugo escocés puede llegar a tener diferentes configuraciones, y específicamente esto lo logramos o se logra principalmente alterando la geometría de la corredera de salida o del elemento número 4. ¿Por qué les digo esto? Es un poquito difícil, les digo, darles todas las posibles geometrías que pudiese llegar a tener un mecanismo, pero por darles un ejemplo, o sea, aquí estoy simulando, es más, para no verme tan volado, hagan de cuenta que yo les había colocado la ranura de esa pieza totalmente horizontal. Puede ser totalmente vertical, puede ser inclinada, puede tener la forma que ustedes gusten y deseen, no pasa nada. ¿En qué me va a beneficiar que yo altere esta geometría? Pues me ayuda precisamente en el comportamiento del elemento de salida. Aquí nuevamente parto de una manivela y aquí mi elemento de salida sigue siendo mi elemento número 3. Si ustedes observan, aquí la salida del elemento número 3 va a ir siendo de manera gradual. No sé si me explico. Nos va a formar como un tipo de gradiente, déjenme llamarlo así, ¿vale? Sin embargo, el comportamiento o el principio de funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Perfecto. Después tendríamos o correspondería hablar sobre el mecanismo de Colisa, o también conocido como la tercera inversión del manivela biela corredera. También lo podemos considerar o se considera como un mecanismo con deslizamiento relativo, pero, aquí viene el pero, con deslizamiento relativo en rotación, perdón.
a diferencia del yugo escocés. Entonces, en este caso, les digo, de manera general, por ser la inversión o la tercera inversión del MVC, se considera de 4 eslabones, que es más o menos lo que les estoy pintando aquí. ¿Sale? Ahí están los 4 eslabones. Déjenme pintarles otra opción aquí también. Y aquí les digo, ocurre exactamente lo mismo, chicos, chicas, que nada más basta con estar quitando o poniendo más elementos, pero aparecen precisamente más o menos conexiones de grados de libertad. En el caso de arriba, como se dan cuenta, nuevamente son 4 eslabones, todos los pares cinemáticos aplicados son pares de un grado de libertad. El elemento número 3, que es una corredera, sigue siendo un acoplador, desarrolla movimiento plano general, y el elemento de salida, que es esta varilla número 4, es el que desarrolla el movimiento de oscilación o en su defecto, o dependiendo de las geometrías y todo lo que quieran, desarrolla vueltas completas o da vueltas completas. Bajo esta configuración, al elemento 3 deja de ser una corredera para convertirse en un collarín. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí, si se dan cuenta, ya no aparece como tal el acoplador. Es la conexión directa entre una manivela y un balancín, pero aparece la conexión de 2 grados de libertad. Es exactamente lo mismo, se puede decir así, el mismo principio de funcionamiento. Sin embargo, entre menos elementos tenga nuestro mecanismo, es más fácil su movimiento. Entre más eslabones o más elementos, es más complicado por fricción, por inercia, que éste se mueva, ¿vale? También tiene fases de bloqueo y de trabamiento. Específicamente puede llegar a tener hasta 4. Nuevamente dependemos de longitudes, dependemos de formas y dependemos de todo lo que ya les había comentado con los demás elementos. Específicamente, bajo esta configuración, nenes, nenas, es una de las fases de trabamiento de bloqueo. Por ejemplo, imagínense que la pieza roja esté a 180 grados. En ese caso, prácticamente se están alineando la manivela que de entrada con el elemento de salida, ¿vale? Nos forman una línea recta aquí a 180 grados, de este lado, ¿vale? Y la opuesta, que sería 0 grados, se vuelven colineales, siguen estando encima, bueno, en este caso quedan encimadas. Esa sería la segunda fase de bloqueo. La tercera y cuarta fase de bloqueo ocurre cuando la manivela queda perpendicular a lo que es la barra de salida número 4. No sé si queda claro o quieren que se las dibuje. ¿Me podría dibujar, por favor? Sí, por favor, profesor. Primera fase, segunda fase, esta sería la tercera, la cuarta, bueno, aquí ya no tengo espacio, sería la opuesta, que sería, déjenme llamarlo así, por el tercer cuadrante, ¿sale? Es más, a ver si no los confundo. Cuando quede de esta forma, perdón. ¿Vale? Esas son las 4 posibles fases de bloqueo de trabamiento que puede llegar a tener el mecanismo de colista. ¿Vale? ¿Más dudas? Creo que no. En la tercera fase que dice de trabamiento, o sea, el que tenemos de color azul con el de naranja, ¿es porque esos dos están alineando? No. No, es que ese sí no lo entiendo. Son sus líneas paralelas, ¿no?
Exacto. No, bueno, no paralelas. ¿Se acuerdan cuando les platiqué de los mecanismos básicos? Específicamente una corredera y una biela. Sí. ¿Cuál es la fase de trabajamiento ahí? Es cuando está perpendicular. Exacto. Esto es lo que estoy queriendo representar. Cuando la manivela roja queda perpendicular a la guía, azul o verde como la vean, esa es una fase de bloqueo. Ah, ok. ¿Más dudas? Ya, Ok. profe. Dime. No, ya, que sí, sí quedó claro. A este mecanismo generalmente se le pueden agregar, se le pueden colocar más elementos y de esa forma comenzamos, como les comentaba, a diseñar o comenzamos a pues generar más mecanismos tan complejos como ustedes gusten, pero específicamente este mecanismo que les estoy dibujando ahorita y que ven en la pantalla, bueno, déjenme los muevo porque estoy muy fuera de foco, ahí. Específicamente, este es un mecanismo combinado, vean, de este lado sabemos que se trata de un mecanismo de colisa o tercera inversión del MVC. En este caso, el elemento de salida, que es esta pieza, va a ser la entrada a un manivela biela corredera. ¿Sale? Entonces, con esa simple adición de dos eslabones, genera otro mecanismo totalmente diferente. Sin embargo, obviamente voy a tener o puedo llegar a tener más fases de bloqueo o trabamiento. Este mecanismo es un mecanismo combinado, como ya les comentaba, colisa más MVC. También se le conoce como mecanismo de Whitworth o mecanismo de cepillo. Alguna aplicación o las aplicaciones específicamente de este mecanismo, por ejemplo, es el principio de funcionamiento de la máquina herramienta conocida como cepillo de codo o, en su defecto, una limadora. Algunas chapas de puertas o cerraduras de puerta trabajan bajo este principio de funcionamiento. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, creo que ya. El mecanismo manivela el colisa, perdón, tercera inversión. Su principal aplicación, o donde también lo podemos llegar a visualizar más, es, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes me haya enviado su tarea y específicamente me envió problemas con cilindros o amortiguadores. En este caso, quiero que observen la carcasa del cilindro, que es esta pieza de color verde. Esta va a girar o gira. El émbolo se traslada. ¿Sale? Esto es equivalente a esto. ¿Se me explicó? Si recuerdan cuando les enseñé el principio de funcionamiento de la retroexcavadora, que literal en la punta de la retroexcavadora, que era un mecanismo de 4 barras, ese mecanismo de 4 barras le da la fuerza, le da el movimiento un cilindro hidráulico. Ese cilindro hidráulico precisamente nos permite soportar cargas muy grandes, ¿sale? Y eso es debido a este mecanismo, que es un mecanismo de colisa, perdón, o tercera inversión del MVC, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Perfecto. El siguiente mecanismo que corresponde ver vendría siendo lo que es el mecanismo de doble corredera. Doble corredera. En caso del mecanismo de doble corredera, como su nombre lo dice, está formado, como lo quieran ustedes visualizar, por dos correderas que están unidas o las cuales están conectadas mediante lo que es un acoplador. De manera general,
El movimiento de entrada se puede dar donde ustedes gusten, generalmente puede ser o en una corredera o de las correderas, o principalmente en lo que es el acoplador, ¿sale? Si es en el acoplador, prácticamente tenemos dos salidas. Si es en una corredera, nada más tenemos la otra salida, ¿vale? No es la única configuración. Esta es, puede decir que la más sencilla, la más visual. Sin embargo, por ejemplo, si en casa llegan a tener de los diablitos esos que son telescópicos, de las antenas de antes de conejo, algunas gavetas de los muebles de cocina, de su closet, por ejemplo, tienen precisamente este sistema de dobles correderas. Los cilindros y de telescópicos que les llaman, también lo consideramos como un doble corredera. Los tripiés, por ejemplo, se consideran como dobles correderas. No es forzoso o no es obligatorio que las correderas actúen en ejes perpendiculares. Pueden trabajar sobre el mismo eje. Sin embargo, hay una recomendación por ahí que las correderas no es factible, principalmente que trabajen en ejes paralelos o que las correderas estén de manera paralela. ¿Por qué razón? Porque corremos el riesgo precisamente que al existir una variación en esas velocidades de las correderas, obviamente se atasque o se trabe precisamente nuestro mecanismo, ¿vale? Entonces, este mecanismo también tiene fases de bloqueo, principalmente tiene dos, y van a ser bajo esta configuración o cuando el acoplador quede perpendicular a cualquiera de las correderas, ¿vale? Hay algunos sistemas, chicos, chicas, donde nosotros, en particular son ventanas, se puede decir así, son ventanas que abren un rango de movimiento menos de 90 grados, estoy hablando cerca de 45 grados, traen un sistemita muy parecido a este, ¿sale? O sea, nosotros tenemos la ventana totalmente cerrada, empujamos un lado de la ventana y esta abre, ¿sale? Entonces, en este caso es el equivalente a este tipo ¿cómo se llama? De mecanismo de doble corredera. Aquí, si se dan cuenta, no estoy especificando que tengo dos correderas. Sin embargo, es equivalente, chavos. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, continuamos con el siguiente mecanismo que se conoce como corredera de Raphson. La corredera de Raphson, al igual que el mecanismo de Colisa, podemos considerarlo, se considera de Raphson. Este mecanismo, ya les había comentado, pero yo, nos sirve o nos servía principalmente para poder dar vueltas cuando vamos viajando en un bote, en una embarcación. Entonces aquí prácticamente esta pieza de color verde o azul, como ustedes la vean, es el movimiento de traslación, conecta a un acoplador y este acoplador tiene deslizamiento relativo sobre este balancín. Es muy parecido al mecanismo de Colisa, sin embargo no es igual. Entonces aquí hay que tener cuidado. Esta es una de las formas. La otra forma, nenas, es precisamente quitar nuevamente lo que es la corredera y generar conexiones o tener o aplicar conexiones de 2 grados de libertad, que es lo que estoy haciendo acá, ¿vale? Esto, ¿dónde lo han visto o seguramente lo han llegado a utilizar? Hay un dispositivo que nos permite o nos ayuda a transformar un taladro manual, ¿sale?, en un taladro de columna. El movimiento de entrada se le da en este balancín. O sea, nosotros jalamos, hagan de cuenta que esta es la palanca, bajamos y el taladro desciende de manera vertical, ¿vale? Ahí es donde ustedes pueden ver aplicado fuera de los botes, es lo que es una corredera de Raphson. Déjenme ver si la encuentro para podérselas enseñar. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí. Pues nada más cómo se funcionaría la de Raphson, porque no me lo imagino, profe. Ok, dame un segundo.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Espérame. No sé si tengan otra duda para irla trabajando en lo que encuentro la imagen, chicos. Denme un segundito, no tardo. Ok, voy a mover mi cámara. Esa es una corredera de Rhapsody. Ahí si se dan cuenta el taladro está colocado en lo que es la corredera, la pieza verde que aquí estaba yo representando, chavos. La palanca viene siendo el balancín. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ese es precisamente la más, bueno, ahorita la que tengo más, un poquito más a la mano, ¿va? ¿Más dudas, nenes? Ok, si no hay dudas, prácticamente vamos con el último mecanismo que corresponde a los mecanismos de 4 eslabones. Y este mecanismo se llama o se conoce como cruz de Malta. Cruz de Malta o rueda de Ginebra. Específicamente, esta cruz de Malta o rueda de Ginebra nos permite o nos ayuda para volver un movimiento de rotación constante a uno de traslación, a uno de rotación intermitente, perdón. ¿Sale? ¿Se han escuchado hablar acerca de los motores a pasos? Esto precisamente hace lo mismo, pero de manera mecánica. Esto que les estoy dibujando, difícilmente lo van a ver bajo esa configuración, ¿vale? Pero, se puede decir así, que es el principio de funcionamiento de esta chica. Entonces, vean, por esta razón o por esta simple razón, se considera de 4 eslabones. La característica, al igual que el yugo escocés, es este elemento de salida que tiene varias ranuras, por eso se le conoce como cruz de Malta. Tenemos un volante y este volante está articulado con esta corredera. Bajo esta configuración, nenes, nenas, todos los pares cinemáticos se consideran de un solo grado de libertad, son revolutas y hay un prismático. Sin embargo, ahí se corre mucho el riesgo y por eso no dudo mucho que las lleguen a ver de esa forma, porque si esta corredera cambia su posición, ¿sale? Va a chocar o no va a entrar sobre estas ranuras. Eso implica ¿qué cosa? Que se trabe mi mecanismo y ya no permita precisamente la funcionalidad del mismo. En la actualidad, prácticamente, ustedes van a ver esto, un mecanismo de 3 eslabones. Este perno, o gracias a ese perno, nos permite, o tenemos, mejor dicho, un par cinemático de 2 grados de libertad. ¿Sale? Ojo, por cada vuelta que da el elemento morado, el rojo da un cuarto de vuelta. Va en función de las ranuras que tenga la cruz. Podemos tener 2, podemos tener 3, podemos tener 4, podemos tener 6, podemos tener la cantidad de ranuras que ustedes gusten y deseen. Simplemente va a ser qué tan intermitente necesitamos o se requiere hacer el movimiento a la salida. ¿Vale? Denme un segundo. Otro de los casos es que aquí no, como tal, no hay fases de trabamiento. Simplemente cuando este perno o la corredera no está en contacto con la cruz, no hay movimiento a la salida. Una compañera de ustedes, si no mal recuerdo, me decía, oye, ¿cuándo se completa un ciclo? Ah, pues fácil, dependiendo. Si es la pregunta sobre este mecanismo, es la pregunta, ¿cuándo se completa un ciclo?
se completaría cada 4 vueltas de este. ¿Por qué razón? Porque necesita dar esta pieza o el volante morado 4 vueltas para que este dé una vuelta a la salida o complete precisamente un ciclo de movimiento. ¿Vale? ¿Sí queda claro, chicos, chicas? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. ¿Una duda? ¿Comentario? Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, prácticamente ya terminamos. Prácticamente hasta aquí llego con mecanismos de 4 eslabones. La siguiente clase, que si no me falla la memoria con ustedes, es el día martes. Perdón. Martes, sí. El martes prácticamente termino la unidad 2 con ustedes. El día martes prácticamente se acaba precisamente la parte de teoría, la parte engorrosa del curso, y vamos a empezar a comenzar a ver precisamente la unidad 3, en ese caso el día miércoles, que ya prácticamente es más trabajo para ustedes en el sentido de estar arrastrando más el lápiz, ¿vale? Les voy a subir, bueno, ahorita todavía tengo un poco de tiempo, les voy a subir en unos minutitos más lo que es la guía, ¿sale? O los... sí, las cosas que me necesito que me entreguen para el día del examen. Para ello, necesito y requiero que ustedes me definan cuándo va a ser el examen. En teoría, denme un segundito. Generalmente, como yo trabajo, chicos, chicas, no me gusta trabajar sobre las fechas límite. Generalmente quiero trabajar un poquito antes para que me den oportunidad de revisar con calma cada uno de sus exámenes y cada uno de sus trabajos. Entonces, para ello, estoy hablando que... denme un segundo. Ya. El 29, 30 y 31 de marzo prácticamente es la fecha límite para que nosotros podamos aplicar el examen. Podemos aplicar el examen, si así lo desean, y ahí es decisión de ustedes, puede ser el martes 23, 24 o hasta el 26 de marzo. Aquí nada más, bueno, necesito ahora sí que la anuencia de ustedes, porque había quedado con ustedes que el examen iba a ser a la hora que tenemos establecido, que si no me recuerdo era de 7 a 8:30, ¿vale? Entonces nada más para empezar a trabajar en sintonía con ustedes y no generar ningún problema futuro, ¿vale? Entonces, ahorita subo lo que necesito que me entreguen. Sí necesito que me definan fechas, y si no las voy a tener que definir yo y ya no las voy a poder mover, para aplicar lo que es el primer examen. Y obviamente para ese día y para esa fecha necesito que me entreguen esas guías. ¿Sabes? Profe, Mande. el 26 es sábado, ¿está bien? 26 es viernes, según yo. ¿Sí? A ver. Y es viernes. Sí, Es viernes. Bueno, les digo, ahí ustedes pueden definirlo. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Nada más que ahorita, por ejemplo, la verdad sí me he tardado en regresarles observaciones sobre los mecanismos ¿cómo se llama? Que analizaron, que fueron 3. La verdad sí ando un poco cargado de chamba, pero bueno, aunque sea tarde, pero les voy a hacer llegar mis comentarios. ¿Sabes? Pues nenes, nenas, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, pásenla muy bien, los veo hasta el martes. Termino el martes precisamente lo que es unidad número 2. Profe, ¿cree que no podemos decir qué fecha escogemos para el examen? Bueno, si es que podemos antes. Sí, sin problema. No, yo no tengo ningún inconveniente. Ok, profesor, Sí, gracias. sí me gustaría que me dijeran antes precisamente para ponerle el candado ahí en Classroom. Les digo, si a mí no me avisan, por ejemplo, máximo el 19, el viernes 19, que sería la próxima semana, en ese caso yo propongo fecha y yo pongo el candado para Classroom. ¿Vale?
Acuérdense, no afectó trabajos después de las fechas. ¿Ok? Pues nada, Nes, pásala bien, cuídense mucho, buen provecho. Igualmente, hasta luego, profe, gracias. Gracias. No es problema.